¿Qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la nueva y poderosa Yamaha X-Max 300 de quinta generación, que es la evolución y el reemplazo del actual modelo X-Max que conocemos en todo el mundo, y la cual esperamos llegue gradualmente a todos los continentes durante todo el 2023 y 2024, estando disponible en tres versiones diferentes de cilindraje según la región. Una versión 125 exclusiva para el mercado europeo, una versión 250 para algunos países de la región surasiática y una versión 300 para el mercado global, convirtiéndose desde ya en la competencia directa de los modelos de Honda y de los modelos taiwaneses de Kymco. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La primera generación de la Yamaha X-Max fue un modelo presentado oficialmente en el año 2005, destacando por ser una motocicleta tipo scooter bastante innovadora en ese momento, y la cual contaba con un diseño llamativo y un motor de 250 centímetros cúbicos y de 20 caballos de potencia. Luego, en el año 2010, la marca nos presenta una segunda generación de este modelo con una actualización general de toda su parte estética. La tercera versión de la Yamaha X-Max llega en el año 2014, con una evolución importante en su parte ciclo y en toda su parte exterior. Luego, en 2017, llegaría la Yamaha X-Max 300, que estrenaba después de 12 años un motor más grande y potente, y se hacía más moderna con un diseño más agresivo y más premium. Finalmente, en el año 2022, la marca nos presenta la quinta generación, que se convierte en una de las motocicletas tipo scooter más atractivas del mediano cilindraje, destacando por un rediseño total y completo de toda su parte estética, mejorando la aerodinámica frontal de la moto y agregando y perfeccionando algunas ayudas tecnológicas, manteniendo, eso sí, las prestaciones mecánicas de la generación anterior y comercializándose en una versión estándar y una versión más tecnológica. En el apartado mecánico, este nuevo modelo destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 292 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 27.6 caballos a 7250 RPM y su fuerza de torque máximo es de 29 Nm a 5750 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por líquido, cuenta con sistema de inyección electrónica de combustible, tiene encendido inteligente sin llave, dispone de un sistema de navegación GPS compatible con el celular, cuenta con sistema de control de tracción, tiene una transmisión de tipo automática, su relación de compresión es de 10.9 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 70 mm por 75.9 mm, su peso en orden de marcha es de 183 kg, el tanque de almacenamiento de combustible es de 13.2 litros, su autonomía de consumo promedio es de 34 km por litro o 130 km por galón. Y finalmente su velocidad máxima puede alcanzar los 140 km por hora. Hablando del diseño, esta scooter destaca por tener una estética bastante premium y de alta calidad en su fabricación, combinada con un estilo deportivo y futurista que la hace muy atractiva en todos los mercados del mundo. Al frente sobresale el doble faro de diseño agresivo en forma de X, las luces tipo DRL en los laterales, la iluminación full LED en su luz principal, sus direccionales con bombillo LED en la parte alta, la cúpula grande y graduable en dos posiciones, el carenaje afilado y moderno, el guardabarros grande, el manubrio ancho y alto con tapas plásticas ajustable en varias posiciones, el conector de carga para el celular, la doble guantera en los laterales y el doble tablero de instrumentos digital, uno pequeño monocromático y una pantalla principal TFT LCD a todo color de 4.2 pulgadas. En la parte media destaca el depósito de combustible, los posapié amplios del piloto con dos posiciones,
el sillín grande y ergonómico de una sola pieza y de doble nivel, y el baúl espacioso de 45 litros con capacidad para almacenar 2 cascos. En la parte trasera tenemos los alerones afilados, el stop doble con bombillo LED, el portaplaca y guardabarros grande, y el sistema de escape lateral bastante voluminoso. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica convencional de 110 milímetros de recorrido, y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en aluminio acompañado de 2 amortiguadores regulables de 79 milímetros de recorrido. En los frenos tenemos un disco sencillo de 267 milímetros en la parte frontal con una pinza flotante de doble pistón y un disco de 244 milímetros en la parte trasera con una pinza de un solo pistón. Y además tenemos de serie en esta motocicleta sistema de ABS antibloqueo de doble canal. En las llantas tenemos rines de 15 pulgadas en aleación de aluminio en la parte frontal con neumáticos deportivos 120/70 y rines de 14 pulgadas también en aleación con neumáticos 140/70 en la parte trasera. Como distancia mínima al suelo tenemos 135 milímetros y como altura al asiento tenemos 795 milímetros. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este modelo actualmente a la fecha de hoy tiene un precio de venta oficial en Indonesia de 66 millones de rupias para su versión 250, teniendo casi el doble de precio que el modelo Yamaha NMAX 155 y manteniendo un precio bastante similar en relación a su antecesora. En Europa, la X-Max 300 podría tener un precio de venta al público superior a los 6.300 euros. En Tailandia, su precio de venta es de 190.000 baht tailandeses. En Malasia, su posible precio de venta podría superar los 25.000 ringgits malayos. Y en Estados Unidos, su precio de venta actual es de $6.100 americanos. En este orden de ideas, podemos decir que el posible precio de venta de esta motocicleta para el mercado latino podría superar los 34 millones de pesos colombianos, unos 5.600.000 pesos chilenos, unos 155.000 pesos mexicanos, unos 36.000 soles peruanos y unos 31.000 reales brasileños. Como siempre, muchachos, es una estimación de precios a la fecha de hoy y sin gastos de matrícula ni seguro. En materia de competencia, este modelo destaca por llegar a cubrir la alta demanda de motocicletas tipo scooter y viajeras de mediano cilindraje en algunos mercados importantes para la marca y lograr con esta actualización seguir manteniendo su alta demanda. Aquí esta motocicleta llega a competir de frente contra la Sontex M310 o su versión 350, la nueva Honda ADV 350, la Kiwi BST 300, la Sin Joymax 300, la Honda Forza 350, la Kymco X-Town 300, la Sin Cruising 300, la China Vogue SR4 350, la Kymco DTX 350 y la Peugeot XP400. Bueno, parceros, como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.